Joaquín Archibaldo Guzmán Loera se ha convertido en el principal traficante de drogas de México y el mundo. Nació en la comunidad de La Tuna, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa. Era 1980 cuando se asoció con Miguel Ángel Félix Gallardo, quien entonces era el principal narcotraficante de cocaína en México. En 1989, Félix Gallardo fue detenido y procesado cuando era líder del entonces Cártel de Guadalajara, junto con los hermanos Arellano Félix, provocando su división. Joaquín Guzmán se trasladó a Culiacán y fundó junto con Héctor Jesús Palma Salazar, el Güero Palma, su propio cártel, ligado entonces al cártel de Amado Carrillo, pero con márgenes de autonomía. El Güero Palma estaba en lucha con el tradicional Cártel del Golfo, que comandaba Juan García Ábrego. Sin embargo, sus principales enemigos eran los hermanos Arellano Félix. Ambas organizaciones escenificaron numerosos enfrentamientos públicos que tuvieron su punto culminante en el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993, cuando los Arellano intentaban asesinar a El Chapo Guzmán. En la persecución posterior, El Chapo fue detenido en Guatemala y entregado a las autoridades mexicanas. Y a poco de comenzar el gobierno de Ernesto Zedillo, el Güero Palma también fue detenido. Sus grupos quedaron casi desmantelados, pero bajo la protección de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. Sin embargo, en 1997, con la muerte de Amado Carrillo, comenzó la disputa por el control del extenso cártel. En enero de 2001, un hecho cambió toda la correlación de fuerzas. El Chapo Guzmán se fugó del penal de Puente Grande y en poco más de un año logró reconfigurar el control de la organización. Lo hizo con astucia, pero también con sangre, para responder a los grupos que querían quedarse con sus espacios. En esa época, el Cártel de Sinaloa, encabezado por el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada y el Azul Esparragosa, estaba aliado con numerosos grupos, principalmente con los Beltrán Leiva, con fuerte presencia en Sonora, Sinaloa y Guerrero, que se encargaban incluso de la seguridad de los líderes del grupo. Pero tanto los Beltrán Leiva como los del Cártel de Juárez querían mayores espacios y la gente del Cártel de Sinaloa no estaba dispuesta a aceptarlos como socios plenos. En 2004 fue asesinado en Culiacán junto con su esposa, Rodolfo Carrillo, hermano de Vicente, y allí comenzó la guerra entre los cárteles de Sinaloa y de Juárez. En ese camino, para poder enfrentar a la gente de El Chapo, los de Juárez se aliaron con el Cártel del Golfo. Sin embargo, en 2007, la situación se volvió a deteriorar cuando fue detenido uno de los hermanos Beltrán Leiva, apodado El Mochomo. Ese grupo atribuye a la gente de El Chapo haberlo entregado a las autoridades. Es así como los Beltrán Leiva se unieron al Cártel de Juárez y se conformó una suerte de triple alianza contra el Cártel de Sinaloa, los Beltrán, Juárez y el Golfo. Es ahí donde la estrategia del Chapo lo ayudó a vencer a sus rivales y tener el control del mercado de la droga en México y el mundo. Y es que su organización no es en términos estrictos un cártel como los que se conocen tradicionalmente, verticales, con un mando único, con un jefe con absoluto control de sus operaciones. Se convirtió más bien en un holding. Es una suerte de suma de grupos criminales que reconocen una orientación única y tienen algo parecido a un consejo de administración que dicta las líneas generales, que las distintas organizaciones que lo integran respetan, aunque las aplican con un grado alto de autonomía. Para contar con una estructura horizontal de esas características, se requiere de una parte propia, poderosa, que responda directamente a sus mandos. Y así funciona el Cártel del Chapo Guzmán. Se alió con una multitud de pequeños y no tan pequeños grupos regionales, provocando la división interna de sus rivales. De esa forma, se integró la organización del Teo García en Baja California, que había roto antes con los Arellano Félix. En Ciudad Juárez, se creó el grupo de Gente Nueva para enfrentarse a los de Vicente Carrillo. En Tamaulipas, el propio Cártel del Golfo se rompió cuando los Zetas se independizaron y terminaron aliados a los del Chapo. Pero sus alianzas también cruzaron la frontera. Los primeros contactos de Guzmán Loera con la mafia colombiana se dieron en los años 80, a través de Francisco Cifuentes Villa, alias Pacho, un piloto del Cártel de Medellín. Tras el asesinato de este hombre en 2007, la alianza continuó con sus hermanos Jorge y Dolly, y después estableció redes con los Rastrojos y los Urabeños, así como con la guerrilla de las FARC. En Brasil también se han identificado conexiones de empresarios con el Chapo Guzmán. La DEA ha relacionado al empresario brasileño Daniel Fernández Rojo Filo como una importante conexión de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. Fernández Rojo Filo operaba una red de por lo menos 34 empresas ficticias desde Florida, así como en Panamá y Bélgica.